Antes, por favor, si hubiese alguna pregunta, alguna observación, algo, jóvenes, por favor, creo que tenemos un par de minutos. Si alguien quisiera intervenir, pues con mucho gusto. Lo repito nuevamente, gracias por la comunicación que se ha tenido con nuestro compañero Billy. Tanto ustedes como mi persona, pues hemos estado en comunicación con Billy. Muchas gracias, Billy, por este apoyo. Pues si no hay preguntas, observaciones, jóvenes, entraríamos a ver si Fernando, Freddy, diga. Sí, licenciado, muy buenas tardes. Sí, Freddy. Mire, solo con una consulta. Fíjese que yo la clase anterior le comentaba de que tuve inconvenientes con la plataforma, ¿verdad? Y me comunicaba yo con el compañero Billy, yo le hice llegar mi formulario el día sábado, si no estoy mal. Hoy, pues que usted nos trasladó las notas, pues a pesar de los inconvenientes que yo tuve, pues considero que no tengo una tan mala nota como yo creía, ¿verdad? Pues como le comentaba yo, el tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿tengo que realizarme el examen o me puedo quedar yo con la nota que tengo anterior? Le recomiendo, Freddy, que hace con su nota, porque creo que es Ok. buena nota realmente, porque les quisiera Sí, decir, a pesar de por los favor. inconvenientes que tuve, pues creo yo que es una muy buena nota, ¿verdad? Era mi Así es, consulta Freddy. nada más, Así licenciado. es, Freddy. Sí, sí le recomiendo eso, Freddy. Como le Ah, digo, hicimos las revisiones y tratamos de ver pues, si había algún problema, por supuesto, hacer las correcciones. Y creo ya, que es una ok. nota, Freddy. Sí, a la orden, Freddy. Va, muchísimas gracias, A licenciado. la orden, Freddy. Hani, por favor. Licenciado, buenas tardes. Mi Diga, nombre es Arle. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpe, es que fíjese que yo tengo una duda. Yo me contacté con el compañero Billy Ajá. porque a la hora de que yo terminé mi examen, revisé la nota porque tira como un cierto porcentaje y pues hice la conversión, pero hoy que revisé las notas, pues fue creo que 2 puntos menos o 3, entonces no sé si usted me podría apoyar. Vea, fíjese, hice la revisión del caso. Sin embargo, porque usted me está haciendo ver, nuevamente voy a entrar a la plataforma, pero sé decirles, al igual que para usted, Jan y demás compañeros, realmente la plataforma nos calificó bien. Hemos estado revisando incluso los compañeros cuyos nombres me proporcionaron el día de la clase anterior. No hay problemas. Es más, decirle, yo creo que tendría mejor calificación, pero la felicito, su calificación está bien. De todas maneras, voy a hacer nuevamente la revisión, pero la máquina no falla, jóvenes. Quisiera decirle, ustedes saben mucho mejor que yo. Con mucho gusto, Janine, siempre pues estaríamos en comunicación. Muy bien, licenciado, muchas A gracias. la orden, a la orden. Y la felicito, ¿eh? Gracias. Carolina, si fuera tan amable. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Gusto de saludar a Carolina. Dígame, por Igual. favor. Muchísimas gracias. Mire, fíjese que yo creo que para el próximo año sería Sí. conveniente hacer una prueba previa al parcial, digamos, un cuestionarito de 2 preguntas de sí, no, algo así, para encontrar esas fallas, porque la plataforma sí falló, puesto que no empezó a la hora que estaba programada, ¿verdad? Entonces, para el próximo año, porque siempre ha pasado en el primer parcial. Claro, Ya Carolina, el segundo parcial y el final, pues ya se va más resbaladita la cosa, ¿verdad? Muchísimas gracias, Carolina. Me parece muy buena idea Gracias, Javi. hacer ese pequeño ensayo, especialmente antes del primer parcial. Me parece muy buena idea. Y sobre todo en el tema esto de la matriculación. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a que y efectivamente, como usted indica, la plataforma falló en cuanto a iniciar a la hora indicada, efectivamente, y eso sí escapa de nuestras manos porque es ya en manos de la unidad informática ya ni siquiera de la Facultad de Derecho, sino que de la universidad. Pero me parece muy Hacer ese buena. ejercicio. Sí, me parece muy Ajá, buena claro. la idea, Carolina. Vamos a tomar en cuenta la sugerencia. Muchísimas gracias.
Yo decía en cuanto a la calificación por parte de la plataforma Jóvenes del sistema, realmente no ha habido ninguna falla. Ay, sí, pero ahí le encargo que pueda uno revisar, licenciado, no sea malito, No, con porque mucho a mí me gusto. apareció el triangulito y ya no le pude dar para atrás. Claro, claro, con mucho gusto. Y también la felicito, que salió bien. Créame, Carolina, y la felicito. No sé, alguna otra observación, jóvenes. Si no, pues Porque esa, la del triangulito, me atormenta. perfecto, Carolina. El triangulito todavía me tiene con pesadillas, fíjese. Muy bien, entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre la empresa agraria. Les había ofrecido, incluso pues estoy haciendo una pequeña revisión, última revisión, del documento, de un documento sobre la empresa agraria. Es un documento pequeño, jóvenes. Hay otros libros que abordan la empresa agraria como instituto del derecho agrario de manera muy amplia, especialmente los autores italianos. Lo único pues viene, hoy no está en libro, Gilibaldo. Este es un documento que les voy a proporcionar, incluso vamos a leer una parte de este documento, jóvenes, y les voy a compartir este documento, por favor. No está en el libro que estamos usando, el libro de Derecho Agrario y Derecho Ambiental, sino que fundamentalmente, si me permiten, bueno, pero antes, por favor. Entonces, el día de hoy vamos a abordar un poquito, quizás un poquito rápido, a la empresa agraria. Luego, dentro del concepto de empresa agraria, vamos a ver, por ejemplo, las cooperativas. Solo que con una nota muy especial de las cooperativas, y veremos que normalmente se trabaja de manera colectiva. A diferencia, por ejemplo, de la empresa agraria, normalmente el concepto, veremos, jóvenes, viene del derecho mercantil. La empresa, normalmente el empresario y las personas que contrata para que trabajen en su empresa. Pero sin embargo, esta adaptación, si pudiéramos decir así, del concepto empresa, de esa figura jurídica, que la toma para sí el derecho agrario, es más de corte colectivo. Veremos. Y aquí aparece, les decía, el agregado de empresa agraria de manera general como un concepto general de la empresa agraria. O sea, la empresa adaptada al derecho agrario, pero especialmente más que al derecho agrario, a la actividad agrícola. Y luego aparecen también como parte de estas empresas las cooperativas. Pero también con la diferencia, y quizá muy significativa, jóvenes, vamos a encontrar en la Ley General de Cooperativas, no las considera a veces como empresas, sino como asociaciones. Y como parte empresarial, o si queremos patronal, pero como una asociación. Y con aquella limitación también que las cooperativas no tienen la búsqueda de ganancia, la máxima ganancia. Entonces vamos a ver, el día de hoy yo creo que llegamos a las cooperativas, especialmente las agrícolas, que son las que nos interesan, y veremos cuáles son estas. Son como 5 o 6 cooperativas agrícolas. Y por otro lado, muy a lo guatemalteco, no estamos, José, no estamos ahora usando el libro, no nos estamos apoyando en el libro, sino que ahora nos vamos a apoyar en este texto que les voy a compartir, jóvenes, el día de hoy, solo que después de las 9, por favor, este texto sobre la empresa agraria de una autora nicaragüense que trabajó para la Universidad Nacional de Nicaragua. Y luego la ley de cooperativas, pues vamos a usar la ley de cooperativas, que está vigente en nuestro país. De igual manera, les decía, las empresas campesinas asociativas se consideran y se toman también como empresas, pero la idea fundamental, ahora sí entro acá, la idea fundamental de hablar de empresas es que tratar de motivar a los agricultores, especialmente a los campesinos, de distanciarse, o por no decir de romper ese esquema tradicional de patrono y campesino, sino que acá tratar de promover en el campesino cierto espíritu empresarial, para que no individualmente, pudiera ser en familia, ¿verdad? Pero no individualmente, entrar a competir en el mercado,
a promover ese desarrollo económico social del campo y obviamente del país desde el punto de vista de su emprendimiento. Y ahí la palabra la empresa, de organización, donde el campesino sea más independiente en ese marco de las relaciones sociales de producción agrarias. Así que, si me permiten, por favor, vamos a entrar a ver este documento y las partes, creo, jóvenes, que a nuestro juicio son sobresalientes. En un momento, por favor, les comparto esta. Les decía, es un documento de una profesora nicaragüense que ha trabajado mucho sobre este tema de la empresa agraria. Solo me permite, acá está, la empresa agraria. Vamos a transmitir a compañeros, por favor. Acá tenemos, entonces tenemos acá la empresa, perdón, acá tenemos la empresa agraria. Dice la empresa agraria, un autor argentino, Alberto Fontana Rosa, ha escrito bastantes, no solamente abogados, sino también empresarios, especialmente ha trabajado y continúa trabajando en el campo de la actividad agrícola. Señala que la empresa de manera general, acá jóvenes, y más desde el punto de vista del derecho de comercio, digamos, podríamos hablar acá del poder de comercio, pero habla acerca de que la empresa es una actividad organizada, fundamentalmente, la idea, e incluso vamos a ver, va a ser uno de los elementos de la empresa, es una actividad organizada. Y acá está hablando de manera general, no de manera específica en cuanto a agro, con la finalidad de producir bienes o servicios para el mercado. Y acá también Fontana Rosa se refiere, por ejemplo, jóvenes, a la empresa comercial, digamos, la empresa industrial, inclusive, y todavía no tanto la empresa agraria. Señala también otro concepto, sería que es una actividad organizada y económica, fundamentalmente, económica, una actividad calificada. Acá ya agrega algunos de los elementos, vamos a ver más adelante, profesionalidad, es decir, dedicación al trabajo, de manera organizada, pues tiene que haber algunos elementos, organizar el capital, organizar la producción, ¿sí? Organizar el elemento humano, habla de la organización, y la economicidad, que no va a ser una actividad meramente distractiva o una actividad sencillamente de recreación, sino que la economicidad, vamos a ver, se refiere con al proceso productivo, fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, luego habla de la empresa es agraria, ya de manera específica, el concepto de empresa agraria. Entonces, para Fontana Rosa, Alberto Fontana Rosa, la empresa es agraria cuando la actividad que desarrolla sea de naturaleza agraria. Y estamos hablando, jóvenes, recuerden, de la silvicultura, de la ganadería, y agrega él, cría del ganado, o propiamente el cultivo del fundo. Hablamos de la agricultura, jóvenes, y las actividades conexas de la agricultura, fruticultura, decíamos, la floricultura inclusive. Entonces, luego nos señala, les agrego acá, por favor, esto como definición de la empresa agraria. Recuerden, es una actividad que se desarrolla y que es de naturaleza agraria. Agrega como elementos ya propiamente de la empresa agraria la economicidad. Por favor, recuerden, 1, 2, la organicidad. He repetido 2, otro elemento sería la organicidad como elemento de la empresa agraria. Luego tenemos el tercer elemento, la profesionalidad. De manera breve nos dicen que consiste la economicidad, pues se refiere a la producción de bienes e intercambio o transformación de estos bienes. E incluso la aspiración acá, al hablar de transformación de bienes, jóvenes, en relación a la empresa agraria, es que los productores de la tierra, los campesinos, los que trabajan la tierra, pudieran entrar al marco de la industrialización, industrializar sus productos. Ponen como ejemplo, por ejemplo, la producción de la manzana.
y otros productos, pero especialmente de la manzana, y la posibilidad de que los mismos campesinos, enviando sus hijos a estudiar, pudieran regresar luego como ingenieros agrónomos o ingenieros industriales que pudieran ayudar a la comunidad o a la empresa a la transformación industrial de esos bienes, la elaboración de jugos, por ejemplo, jugones de manzana ya enlatados, como sucede hoy en Guatemala. Hay algunas empresas agrarias que hacen esto. Luego, la organicidad se refiere precisamente a la organización, principalmente, es el conjunto de bienes que el empresario agrícola utiliza y que constituyen la producción patrimonial de la empresa. El principal carácter de la empresa es la organización de cosas, pero también de personas, porque sin pluralidad de personas no existe ordenamiento jurídico. Aquí encontramos entonces, recordemos, estamos hablando de sujeto del derecho agrario, y sujetos del derecho agrario, entre otros está la empresa agraria. Y la profesionalidad, otro elemento de la empresa agraria, según Fontana Rosa. El empresario, además de ejercer una actividad económica productiva con organizaciones de cosas y personas, debe hacerlo con dedicación profesional. Y la otra característica, jóvenes, acá, la imputabilidad, acá se refiere a como la imputación en lo que hace la empresa agraria adopta modalidades muy especiales, ya que el riesgo normal que toda actividad económica comporta resulta en esto mucho más agravada en virtud de los factores imponderables del ambiente en que la actividad se realiza, el riesgo agrícola. Se refiere, por ejemplo, jóvenes, en esto del tema de imputabilidad como elemento de la empresa agraria. Si hay demasiado sol, pues estamos ante una sequía y desafortunadamente acá la empresa corre el riesgo de perder precisamente su producción. Es más probablemente, pero ni siquiera ha llegado a la producción, sino que empieza el proceso productivo. O bien si hay demasiada lluvia, de igual manera, señala incluso algunos en lugar de imputabilidad como característica, es una actividad aleatoria que puede darse hoy o bien no. Entonces, a eso se refiere esto de las características de la imputabilidad de la empresa agraria. La empresa, la doctrina moderna asimiló al derecho, aquí es al derecho agrario, jóvenes, asimiló al derecho agrario a la empresa agraria como concepto unitario, volvemos a decir, económico, jurídico, y se habla de la naturaleza y vamos a ver de la empresa agraria. Acá se dice que es un sujeto de derecho y que es exactamente lo que estamos buscando y exponiendo en esta parte de nuestro programa. La empresa agraria como sujeto de derecho, nos agrega. Luego, dos, es un centro de relaciones jurídicas interdependiente y personalizada. Tres, es una pequeña institución, la empresa agraria, no es tan grande, a diferencia de las sociedades agrarias, por ejemplo, donde el capital es mayor, donde ya se invierte en significativo capital, hablamos de millones. Cuatro, como una organización comunidad, organización instrumental de medios personales, materiales y inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos y benéficos, razón por la cual se habla precisamente de la empresa como organización, pero que lleva una dirección, está direccionada. Luego, cinco, bueno, acá incluso se habla de la hacienda como parte precisamente de la empresa. Seis, la empresa es un hecho derivado de la situación o estatus del empresario. Siete, concibe la empresa agraria como una actividad, volvemos otra vez, es una actividad organizada. Veíamos allá la organización también del aspecto dinero, del aspecto capital, pero también la organización del recurso humano. Luego, la autora cita mucho al profesor Rodolfo Carrascosa, jóvenes, tenemos acá, el trabajo en la empresa agraria tiene una serie de cargas. El trabajo ya en sí, jóvenes, por favor, el trabajo. En la empresa agraria, solamente no se puede, ¿no? El trabajo en la empresa agraria, vamos a ver, jóvenes, acá, tiene ciertas características o ciertos rasgos. La mayor parte de las empresas son familiares.
La mano de obra es familiar, la mayor parte de las empresas, ya sea que sea una empresa agraria familiar, como vamos a ver, que fue creando el Instituto Nacional de Transformación Agraria, y sobre todo a la luz de esta ley de empresas campesinas asociativas de nuestro país, hablábamos ya del decreto ley 67-84 de orden familiar, pero puede ser un poquito más allá de la familia, donde se involucra a varias personas. Esto implica que sea cualquier tipo de regulación, tanto social como laboral. Señala acá, jóvenes, no es muy normal ver a un hijo demandando a un padre, o ver a una esposa que se pone en huelga en contra del esposo o del marido, señala. En el mundo agrario, pues, rara vez se ha planteado el tema de reivindicación salarial, con ocasión, con ocasión precisamente de este trabajo, donde participa la familia, la esposa, el esposo, los hijos, incluso hasta los abuelos. Dos, la actividad agraria viene caracterizada por la estacionalidad. El trabajo, recordemos, jóvenes, realmente es así. Por ejemplo, acá nos pone el caso de la producción del cereal y del olivo, en el caso de Nicaragua, jóvenes, pero acá podríamos pensar el caso del maíz. En Guatemala, por ejemplo, la estacionalidad, hay un tiempo en que se siembra el maíz, normalmente en el mes de abril. Se está preparando la tierra en el mes de marzo, porque ya se aproximan las lluvias de mayo, entonces se siembra en abril y la cosecha viene a darse más o menos en el mes de octubre a noviembre, en el caso de Guatemala. Aquí la autora nos plantea el caso de junio-julio, precisamente en la cosecha del olivo cereal por el mes de septiembre y octubre. Pero también aquí vamos a encontrar, y se agrega más adelante, una diferencia, por ejemplo, con el maíz de tierra fría. Estamos hablando acá del maíz de tierra fría que se siembra más o menos en abril y se cosecha en octubre, noviembre, y es una sola. En tanto que la cosecha en la costa, jóvenes, ahí hay dos cosechas por el clima, lo que algunos llaman, pues así normalmente se conoce como el maíz amarillo o el maíz blanco, pero de costa. Entonces, también difiere un poquito dependiendo del ambiente, razón por la cual se habla, la estacionalidad se presenta como un grave problema de la empresa, porque en esos momentos necesita una mayor cantidad de mano de obra. El resto del año la cantidad de mano de obra demandada es mucho menor, generándose el problema ya comentado del paro estacional agrario. Por otro lado, si se mantuviese todo el año contratado la mano de obra, el cociente de productividad agraria descendería bastante. Realmente no puede no puede contratarse la mano de obra de manera permanente durante un año, imposible. E incluso eso hemos estudiado y estudiamos, jóvenes, cuando analizamos la estructura agraria de los distintos países de América Latina y de cualquier parte del mundo, pero especialmente al estudiar la estructura agraria en nuestro país, también vemos que la mano de obra, que necesita una gran cantidad de mano de obra en el tiempo de la cosecha especialmente. Es el caso del café. En tanto que en la siembra, pues sí se necesita también buena mano de obra, una cantidad significativa de mano de obra, pero sin embargo, decíamos también el café, pues una vez se siembra y más o menos de aquí hasta 8 años, dependiendo un poco de la especie de cafejones, pero la cosecha sí ya viene de forma anual o periódico o estacional, como se indica acá. Luego, otro rasgo, el trabajo agrario presenta una serie de peculiaridades, veamos entre otras. Por ejemplo, jóvenes, al trabajar con seres vivos se presenta como una serie de fases, consecuencias que no se pueden interrumpir. Incluso acá se habla del ciclo productivo, ya sea en el agro, en la agricultura, jóvenes, o en la ganadería, probablemente será un poquito más largo en la silvicultura. Por ejemplo, si una vaca pare, a los 3 días hay que ordeñarla. O si el grano ha madurado, pues se tiene que cortar, como dice la autora, tengo que cortarlo. O si se tiene que regar y me toca a las 6 de la mañana, señala,
no se puede posponer por el calor, porque a veces cuando ya se riega, el sol está bastante fuerte, en lugar de fortalecer una planta, la puede quemar por el mismo calor. Por en contra en la industria, salvo en la siderurgia, en la industria química, se puede interrumpir el proceso. Por ejemplo, por interrumpir una cadena de montaje de coches y no haber colocado el motor en los últimos 20 días o 20 meses. Sin embargo, en la agricultura no es factible. Todo eso hace muy difícil para poder llegar a una regulación e incluso señala de la jornada laboral del trabajo. Pero hablamos acá de la empresa agraria, jóvenes, por favor, en ese marco, no en las relaciones generales de producción agrícola. Ahí tenemos el Código de Trabajo, precisamente regulando ese tipo de trabajo de manera general. B. El trabajo agrario presenta unas determinadas características que implican una forma de ser especial del trabajador agrario, fruto de su adaptación. Efectivamente, ya hemos dicho que es un trabajo secuencial, ¿ah? Secuencial, jóvenes. Tenemos secuencial que viene dado por los ritmos de orden biológico. Ciclo ovárico de las hembras, hablamos acá de la ganadería o de las plantas, por ejemplo, en el caso de la agricultura, y de igual manera la silvicultura. Hay un tiempo para cortar los árboles, jóvenes, no en cualquier momento se hace, o si fuera incluso la poda de igual manera. Esto hace que el trabajador agrario haya adaptado su vida a esos ritmos y por tanto intentar llevar al campo una reforma en el sentido de cambio referido a las condiciones es una ardua tarea, debido a que el trabajador agrario es conservador en sus planteamientos de trabajo. Él sabe que si ha sembrado trigo en octubre, el caso que plantea la autora, debe recogerlo en junio, o que si viene una vaca recién cubierta va a parir dentro de 9 meses, por más revoluciones políticas que se hagan o por más decretos que se vean a luz. También es conservador en sus planteamientos referidos a sistemas de producción. El agricultor ha probado casi de manera seguida, jóvenes, su sistema, por eso no tan fácilmente cambia sus sistemas productivos. No hay necesidad de cambiar el sistema productivo cuando ha sido eficaz a lo largo del tiempo. Y no sabemos si el nuevo puede arruinar la cosecha del año. Y esto se oye en el marco de las capacitaciones que da el Ministerio de Agricultura, jóvenes, Ganadería y Alimentación. A veces los ingenieros agrónomos o los peritos agrónomos quisieran que así, un poquito rápido, pudieran hacer cambios de sistema a los trabajadores del campo. No se logra, porque realmente el trabajador del campo también basa su conocimiento y los resultados de ese conocimiento en la misma experiencia. Otra característica derivada de los propios ritmos agrícolas es que el trabajo se realice a la intemperie, y por lo tanto es más sano. También se da la circunstancia de que en la ciudad o en la empresa el obrero no está solo, mientras que en el campo de trabajo normalmente se realiza en soledad, sin que muchas veces exista un compañero o un botequín detrás. Es decir, que acá el trabajador está hecho, se adapta precisamente como se indica acá. Podemos hablar, por tanto, de una adaptación del trabajador agrario al medio, a las circunstancias, incluso de lluvia, de sol. Ahí está el trabajador agrícola. Sociológicamente hablando, el obrero de la ciudad, siempre ha creído que su trabajo es de mayor categoría. Algún ideólogo enseña que el trabajo es alienante, pero cuando se refiere a ello lo hace hablando del trabajo industrial o del trabajo agrícola, y no del trabajo agrícola, perdón. Imaginemos ahora lo que supone para un obrero con estudios elementales trabajar en un sector experimental de investigación, o lo que supone para otro obrero trabajar durante 8 horas diarias en una cadena de montaje apretando tornillos. Este es el trabajo de mayor categoría del que hablan los obreros de la ciudad. Bajo esta óptica podemos afirmar que el trabajo en el campo no es ni mucho menos alienante. Por lo siguiente, señala el campesino, tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, ¿cuál es la época más favorable para cubrir a la vaca o a la oveja a fin de ajustar la paridera a los recursos? Es decir, tiene o se ve obligado a pensar y a tomar decisiones. El trabajo además es múltiple. Si no hay que sembrar o cegar, hay que reparar una cerca. Aún considerando el trabajo más denotado,
en el campo, que es el pastor, este tiene que conocer la flora para evitar que coman ciertas cosas, no dejar que los animales coman con rocío. Entre otros aspectos señala en relación al trabajo agrícola joven. Luego, encontramos acá, se insiste nuevamente, por favor, en los rasgos o elementos de la empresa agraria, la economicidad, ya hemos hablado en qué consiste, jóvenes, en la producción de bienes y servicios de orden agrícola para la satisfacción de las necesidades de la sociedad y obviamente de la comunidad que produce estos bienes satisfactores. Otro aspecto, otro elemento es la organización, importante, ya habíamos hablado al principio, la profesionalidad, el trabajador del campo tiene que dedicarle tiempo, tiene que dedicarle atención a su trabajo, como se indica acá para para la mayoría es habitualidad, no en forma ocasional. Hay que hacer el trabajo del buen agricultor, el cultivo racional del campo, es decir, que se entrega totalmente. Hay mucha dedicación, razón por la cual se habla de profesionalidad y no necesariamente profesionalismo jóvenes, sino que se refiere, creo, acá a la entrega, al compromiso que tiene para con su propia empresa. Y luego nos apareja el concepto de empresario agrícola, va a ser esta persona que se va a dedicar precisamente a esta actividad económica. Algunos elementos señala la profesionalidad, la dedicación ya del empresario, ya no de la empresa, y luego la titularidad de la explotación. Acá decíamos puede ser, lo habilita para constituir la empresa. Es constituir un derecho subjetivo real o personal que lleva su cometido de disfrute del objeto de aprovechamiento económico, puede ser fructuario o arrendatario, indistintamente en cuanto a la utilización de la tierra o a la propiedad de la tierra. Puede ser propietario, decíamos, o en su caso arrienda la tierra, pero es un empresario, no es de su propiedad, pero está aprovechando, utilizando la tierra al máximo posible. Entonces, como elementos del empresario. Y agrego acá, jóvenes, les decía, por favor, quizás la idea también principal cuando se habla de la empresa agrícola, estamos enmarcados en el modo de producción capitalista, donde realmente el capital es importante. Recuerden, uno de los principios que pregona el modo de producción capitalista es la libertad. La libertad incluso la libertad económica que pueden tener los campesinos para trabajar principalmente, por un lado. Pero por otro, también acá, al hablar de la empresa agrícola puede ser sujeto de crédito. A diferencia del campesino, jóvenes difícilmente puede ser considerado sujeto de crédito por las instituciones bancarias, en tanto que la empresa sí. Entonces, entre otros, de esa cuenta se habla de la titularidad de la explotación, nos habla de la hacienda agraria como conjunto de bienes y derechos que el empresario enlace y organiza para llevar a cabo la actividad. Luego, la empresa agraria familiar. Les hablaba, jóvenes, muy brevemente vamos a hablar de esa empresa agraria familiar cuando abordemos la ley de empresas campesinas asociativas. Luego el capital, que es bien importante, está el tema del capital, cómo tratar también, jóvenes, de acumular ese capital. Repito, la empresa agraria no realiza una actividad meramente distractiva, de distracción, sino más de creación de bienes y servicios para la misma sociedad. Finalmente, la autora se refiere al equilibrio económico de la empresa agraria. Brevemente quisiera leer esta parte, jóvenes. En el lenguaje coloquial a diario se habla de lo económico para hacer referencia a una cosa barata, pero lo barato no tiene que ser necesariamente económico. Por otro lado, también se suele hablar de inversión para hacer referencia al hecho de comprar oro, joyas, pisos. Esto no es una inversión, sino una especulación. En el caso de las joyas, para que exista inversión se tiene que generar a la larga un nuevo producto, bien o servicio, como sucede precisamente con la actividad de la empresa agraria. Entonces viene el tema de la financiación o de financiamiento, tajones, les hablamos, la relación con la banca y la agricultura,
y luego cierta consideración para los campesinos, incluso a veces se habla de periodos de gracia en relación ya al tema meramente bancario. Este es fundamentalmente el tema, jóvenes. Esto es un agregado, por favor, para su lectura. Lo que sí nos interesa, y concluye acá, jóvenes, por favor, lo que nos interesa fundamentalmente acá es entender que la empresa acá agraria, que lo que nos interesa. El perrito nos está ladrando, yo no sé quién sea, jóvenes. Mónica, si fuera tan amable, por favor. Gracias, muchas gracias, muy fino, muy amable, gracias. Entonces les decía, jóvenes, acá, terminando, entonces, interesa saber que la empresa es una actividad que se desarrolla básicamente en el campo y que va a revestir estas características de profesionalidad, organización y economía. Profesionalidad, decíamos, jóvenes, porque realmente requiere dedicación, requiere tiempo. Alguien que se dedica a la agricultura tiene que estar con mucha dedicación y compromiso, porque si no, se pierde precisamente lo que se ha sembrado, o en el caso del ganado, de igual manera, jóvenes, requiere dedicación el cuidado del ganado, estar pendiente. La organización, pues hay que organizar capital, dinero, pero también el recurso humano. Y la economicidad se refiere a la producción, como se indica acá, de bienes, intercambio, transformación de bienes. Y en el marco, decía Gómez, de este modo de producción, ya no feudal, menos esclavista, digamos, y pues tampoco se está hablando del modo de producción socialista, sino que fundamentalmente la idea de la empresa agraria en el marco del modo de producción capitalista es para que el campesino pueda organizarse, consiga dinero, y dedicación le tiene suficiente, jóvenes, el campesino. A veces se levanta a las 3, 4 de la mañana para realizar sus trabajos. Lo que se ha visto, por ejemplo, en la costa sur con el trabajo de la caña, los campesinos jóvenes que tienen sus unidades de producción particulares prefieren levantarse a las 3, 4 de la mañana, aprovechar la frescura de la mañana, porque el sol ya a las 10, 11 de la mañana es tan intenso, el calor es tan intenso, que agota demasiado. Entonces, esa profesionalidad, esa entrega del campesino, pues existe. Y esto de la imputabilidad se refiere más o menos al tema de la aleatoriedad, así como se puede ganar, se puede perder, así como se obtiene una buena producción, pero también, dependiendo a veces de las condiciones climáticas, puede puede tener un resultado adverso a lo que espera. La naturaleza, repito, acá se habla de que es un sujeto del derecho, esto nos interesa principalmente, jóvenes, y se da en relaciones jurídicas independientes. Acá hablamos de las vinculaciones jurídicas que se entablan especialmente a través de los contratos agrarios. Se considera como una pequeña institución en el área rural, organización comunal, básicamente de comunidades, ya sea de familiares o de más personas, como vamos a ver en el caso de Guatemala, con las empresas agrarias campesinas, especialmente las constituidas bajo la figura de la tenencia de la tierra, del patrimonio agrario colectivo. Y luego algunos de los rasgos del trabajo que se realiza en el campo. Eso sería fundamentalmente, principalmente, jóvenes, y como lectura adicional les decía esta parte del capital y esta relación económica de equilibrio en la empresa agraria. Pues dicho esto, jóvenes, entonces dejaría esto hasta acá. No sé si hay alguna pregunta en relación a la empresa agraria. Pues si no, pasaríamos al tema de las cooperativas, otro sujeto de derecho agrario. Entonces el primero es, ahora entramos acá, jóvenes, si me permiten, por favor, acá ya entramos a la, por favor, deberíamos a ver las cooperativas también como sujetos del derecho agrario, solo que ya no desde la perspectiva individual o de personas jurídicas individuales, como pasó con el campesino, con el obrero agrícola, veíamos el jornalero, el mozo colono, el campesino pobre, medio y rico, esa clasificación que teníamos, jóvenes, el terrateniente igual, la empresa capitalista, casi ya entramos en este concepto.
Entonces, al hablar ya, antes de hablar acá tenemos jóvenes, la Ley General de Cooperativas, que vamos a ver en un momento. Por favor, vamos a ver un momento. No sé, yo creo que se aprecia esta diapositiva, jóvenes, Ley General de Cooperativas. ¿Sí se ve? Sí, licenciado. Sí, efectivamente, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces entramos a ver la cooperativa, les decía, jóvenes, como una forma de organización empresarial, pero es algo peculiar. Solo quisiera hacer una breve referencia, jóvenes, en cuanto a las cooperativas. En Guatemala ha existido durante mucho tiempo, pensemos incluso acá antes de la colonia, jóvenes, existía ese trabajo comunitario, pero también vimos después de la colonia 1523, 1624 y la reorganización, especialmente la colonia en América, jóvenes, 1540 más o menos, pues se empieza a utilizar, se continúa, si queremos, haciendo uso del trabajo cooperativo, del trabajo colectivo, a través, recuerden ustedes, las tierras comunales. Y así pasó la colonia, llegamos a la época de la independencia. Este tipo de trabajo comunitario se seguía realizando en Guatemala y se sigue realizando. Pero desafortunadamente el capital no ha podido llegar, no había podido llegar a las comunidades, por lo que indicábamos, no se les consideraban sujetos de crédito, especialmente por parte de las entidades bancarias. Pero existía este trabajo cooperativo en Guatemala. Entonces, es la manera de que las personas, los campesinos especialmente, los que trabajan en el campo, podían salir adelante, entre ellos contribuyendo, y de ahí viene, recordarán ustedes, hay un concepto de colaboración que se da dentro, precisamente en estas unidades de producción agrícola. Pero por otro lado, si queremos, también interesa a algunos guatemaltecos el ejemplo, o si queremos la práctica más que ejemplo, la práctica que se da y continúe dándose en Israel. También un trabajo cooperativo en el agro y la organización comunitaria de los israelitas, especialmente en el campo, los campesinos, los trabajadores del agro, judíos o hebreos, y aparece la figura ya del kibutz. Kibutz se escribe con K, kibutz, y aparece esa como una institución social del agro, y a través precisamente de esta organización reúne las personas para producir de manera colectiva, en lazos de cooperación, una unión, para producir en el campo. Lo que repito, acá en Guatemala se da, ¿verdad? Por ejemplo, si queríamos a través de las parcialidades en algunos casos, en otros casos se hablaba acá de las cofradías, aunque no exactamente, porque las cofradías tienen naturaleza más socio-religioso. Pero entonces, Israel estaba aprovechando este tipo de trabajo cooperativo a través de los tipos. Y hace algunas invitaciones a algunos guatemaltecos, especialmente campos líderes comunitarios, trabajadores del campo, para que visiten precisamente Israel y vean cómo funciona el kibutz. Y de ahí, en el marco de estas ideas cooperativas, no solamente en Guatemala, también casi en toda América Latina, por ejemplo, en México, igual las comunidades indígenas, trabajando de manera cooperativa, llegamos hasta Argentina, igual jóvenes de Perú, Bolivia, este trabajo comunitario a través de la organización. Entonces, de ahí se recoge la idea de la formulación de ciertas agrupaciones o instituciones sociales de contenido y de carácter económico, como serían las cooperativas.
Y razón por la cual en 1979 tenemos esta ley de la General de Cooperativas, pero hubo una ley anterior, jóvenes, vamos a ver esta ley en la ley de, si me permite, vamos a ver, si me permite, por favor. Anteriormente estaba el decreto 643, que vamos a ver en un momento. El decreto 643, jóvenes, era precisamente esta ley que regulaba la existencia de este tipo de organizaciones. Entonces, así tenemos en el marco de la Ley General de Cooperativas, el decreto número 8279, la idea acerca de la cooperativa. Y nos dice, son organizaciones creadas por productores. Y viene uno de los conceptos, uno de los elementos, perdón, que veíamos acá de la empresa, de la empresa agraria, la organización, como elemento de las empresas agrarias o las empresas agrícolas, la organización. Son organizaciones creadas por productores agropecuarios, agrícolas y ganaderos, y hoy inclusive jóvenes también silvícolas, o el trabajo de la silvicultura, para abaratar sus costos principalmente, porque, veamos, van con la idea de ayudarse y tener mejor inserción en el mercado. Una vez organizados, consiguen buenos, si queremos sacar jóvenes, insumos, abaratando sus costos, y luego la colocación de sus productos en el mercado. Así comprar insumos, comparte la asistencia técnica y profesional, comercializan la producción en conjunto, aumentando el volumen y mejorando el precio. Inician procesos de transformación de la producción primaria. Mencionaba el caso acá en el occidente de la República, por ejemplo, surgió un producto, no es por hacer propaganda, ¿no? Por ejemplo, Totofrutas, el jugo de manzana envasado, y ya en el marco de la transformación de la producción primaria, del producto agrícola propiamente. Entonces tenemos acá una idea de lo que vamos a entender por cooperativa. Entonces recordemos, son organizaciones que están en manos de los productores agropecuarios y hoy silvícolas jóvenes para ayudarse a sí mismos abaratando sus costos y lograr penetrar o entrar al mercado también en buenas condiciones de precio, obviamente. Y por otro lado, pues repito, es para ayudarse a sí mismo comprando insumos, recibiendo capacitación técnica profesional, no solamente en la producción, sino que en el manejo contable de esta organización. Cómo llevar la contabilidad, por ejemplo, ya de la empresa, en este caso de la organización. Y luego la orientación profesional desde el punto de vista, inclusive, no solamente económico, sino también desde el punto de vista legal, en el marco del andamiaje jurídico en que se van a desenvolver. Luego, repito, jóvenes, la comercialización en conjunto, en grupo siempre, aumentando el volumen y mejorando el precio. Y la posibilidad de entrar en el marco de la industrialización. Me detengo acá a indicar, recordemos, jóvenes, el decreto 900, la ley de reforma agraria que se impulsó en Guatemala en 52 al 54, recordarán ustedes, pues también buscaba la industrialización del campo, de la agricultura. Y eso es lo que nos señala acá la Ley General de Cooperativas al indicarnos el concepto de cooperativas. 2. La naturaleza, vamos a ver en el artículo 2 de las cooperativas debidamente constituidas, porque esta es la otra gran diferencia, jóvenes, no están constituidas de hecho, como normalmente trabajaban los agricultores, se reunían, de hecho no había revestimiento legal de su organización, no había encaje legal de su organización dentro del sistema normativo de nuestro país. También razón por la cual, decía, no se les consideraba sujetos de crédito. Son asociadas, vean jóvenes, por favor, acá ya no nos habla de empresas. La ley, artículo 2, naturaleza de las cooperativas,
que están debidamente constituidas, señala que son asociaciones. Vean, por favor, jóvenes, son asociaciones titulares. Ahora sí, de una empresa económica. Y recuerden, el documento que acabamos de leer hablaba precisamente de uno de los rasgos, uno de los elementos del empresario jóvenes, precisamente su profesionalidad y luego su titularidad. Recuerden el documento que acabamos de leer sobre las empresas agrarias, pues acá viene, entonces son asociaciones titulares, se habla ya de la titularidad de una empresa económica, al servicio de sus asociados, que es la otra diferencia, no de sus trabajadores, no de sus empleados, sino que al servicio de sus asociados, que se rigen en su organización y funcionamiento por las disposiciones de la presente ley. Además, obviamente, acá, en cuanto a su organización y funcionamiento, tiene sus propias decisiones, los estatutos, por ejemplo, ¿no? Tendrán personalidad jurídica propia, acá ya se les reviste, se les otorga ese atributo por parte del Estado. Acá el Estado les va a dar ese visto bueno para ser considerados personas jurídicas con capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. Tendrán personalidad jurídica propia y distinta a la de sus asociados al estar inscritos en el registro de cooperativas. Entonces, esta es la naturaleza, jóvenes. Son asociaciones, pero no tienen trabajadores, sino que asociados. Por otro lado, encontramos ahora los tipos de cooperativas que se conocen en nuestro país. Probablemente hay otras, pero acá, jóvenes, tipos de cooperativas están las cooperativas de colonización agrícola, las cooperativas de mercadeo agrícola, las cooperativas de crédito agrícola, las cooperativas de abastos agrícolas. Veamos las cooperativas de colonización agrícola como asociaciones. Jóvenes tienen a sus miembros, a sus asociados. Algunos hablan de sus socios, pero realmente no son socios, jóvenes, porque los socios son de las sociedades. Acá hablamos de los asociados de las cooperativas, de las cooperativas, jóvenes, hablando de asociaciones. Entonces tenemos a sus asociados o a los miembros precisamente de una cooperativa. Tiene por objeto adquirir tierras baldías, propiedad del Estado y luego explotarlas. Estas existieron principalmente este tipo de cooperativas durante la vigencia del Instituto Nacional de Transformación Agraria, jóvenes. Mientras existió el Instituto Nacional de Transformación Agraria, existieron este tipo de cooperativas, jóvenes. ¿Sí me permiten, por favor? Entonces, encontramos acá, jóvenes, este tipo de cooperativas. Durante la existencia o vigencia del Instituto Nacional de Cooperativas. Porque el INTA entregaba tierras, recuerden, tierras baldías, o sea, propiedad del Estado. Entonces se dieron algunas organizaciones, unas cooperativas que se dedicaban a la búsqueda de tierra, encontrar tierras que no fueran, obviamente, que valga decir, jóvenes, que no fueran de propiedad privada, para evitar conflictos de tierras, ¿verdad? Entonces se buscaban este tipo de cooperativas y se les conoció como de colonización agrícola. Hoy pues ya no existe, porque recordemos está el Fondo de Tierras, y el Fondo de Tierras no está entregando tierras baldías, jóvenes, sino que está comprando propiedades privadas que están en venta para luego entregárselas a los campesinos bajo ciertas condiciones, que veremos cuando hablemos de la ley del Fondo de Tierras. Luego están las cooperativas de mercadeo agrícola. Su propósito es recoger la producción pecuaria o agrícola, hoy también silvícola, jóvenes, del asociado, y llevar ese producto o esa producción al mercado. Obviamente tratando de, veíamos acá, jóvenes, mejorando el precio, porque normalmente el campesino cuando va a colocar ese producto solo, sin mayor conocimiento de mercado, de precios, pues a veces no gana nada. En tanto que aquí ya organizado, a través de una cooperativa como asociación,
Entonces, van buscando ya la mejor colocación o el mejor mercado para la colocación de su producto, para que también pueda obtener buenos precios de esos productos y que realmente sea meritorio el trabajo realizado en ese proceso productivo agrícola. Entonces, tenemos cooperativas de mercadeo agrícola que todavía existen, o que existen, no es que todavía, sino que existen estas cooperativas de mercadeo agrícola. Luego tenemos las cooperativas de crédito agrícola. El campesino fue a través de estas capacitaciones técnicas y profesionales, con la concurrencia y participación de abogados, de economistas, sociólogos, etcétera, jóvenes, especialmente también de los peritos agrónomos e ingenieros agrónomos, hoy ingenieros forestales, fueron orientando a las personas para la búsqueda de financiamiento. Uno, digamos, tratar de crear sus propias cooperativas. Y efectivamente existen cooperativas agrícolas que dan crédito, se han dedicado especialmente a esto, no tanto para obtener ganancia a costa de las cooperativas, sino que tratando siempre en ese sentido de cooperación, ayudar precisamente a los agricultores, a los campesinos, en búsqueda de su libertad económica productiva y en cuanto también al fortalecimiento de esa economía agrícola. Entonces buscan financiar por medio de préstamos los gastos de producción y mercadeo de productos agrícolas y pecuarios de sus asociados. En Guatemala existen varias cooperativas de tipo agrícola, en varias partes jóvenes, que trata de ayudar precisamente a los cooperativistas. Especialmente va a tratar de beneficiar o de ayudar o colaborar con los miembros de esa cooperativa. Y por solidaridad ya con los cooperativistas, por ejemplo, también que se dedican al mercadeo agrícola, pues hoy ya no le decía jóvenes colonización agrícola, que esto fue quedando en desuso, precisamente por la desaparición del Instituto Nacional de Transformación Agraria. Luego, otro tipo de cooperativas, tenemos las cooperativas de abastos agrícolas. Funciona adquiriendo productos para venderlos a los asociados para la producción. Entre otros, tenemos, por ejemplo, las semillas, los aperos de labranza, obviamente, los abonos, los animales de cría. Acá tenemos precisamente, jóvenes, y vamos a ver la ley de cooperativas, nos dice las cooperativas de abastos agrícolas. Siempre en el campo del fortalecimiento de la idea del empresario agrícola, del pequeño empresario, si queremos poner, de la empresa agrícola, a efecto de ir, entre otras palabras, aunque no aparece aquí en la ley, jóvenes, tratando de desarticular de manera progresiva, de manera lenta, las relaciones feudales de producción que aún perviven muy fuertemente en el campo, y tratar de entrar en las relaciones capitalistas de producción, repito, donde se habla del principio de la libertad, de la igualdad y obviamente en estos términos de la empresa agrícola, jóvenes, del emprendimiento de las personas, en la medida que se dediquen, en la medida que se entreguen, no solamente en el manejo de las manos, jóvenes, para la agricultura, sino que también en el manejo de sus ideas, del pensamiento, pueden ir progresando, pueden ir mejorando, promoviendo el desarrollo de sus comunidades, de sus unidades de producción y obviamente en beneficio del país. Fundamentalmente esa es la idea que va a conllevar, vamos a ver la ley de cooperativa. Ahora encontramos, y vamos a ver en la ley, jóvenes, acá, los miembros de una cooperativa deben ser agricultores y o productores agropecuarios o consumidores primarios de los servicios que presta. Entran acá ya los silvicultores, que es mucho más reciente, pero también ya se han ido conformando algunas cooperativas de esta naturaleza. El número mínimo de asociados es de 20 asociados. Por favor, recuerden esto. Ese decirles que es pregunta de examen, jóvenes, ¿cuántos asociados debe tener mínimamente una cooperativa? 20. Recuerden, como sucede con los sindicatos cuando llegan derecho de trabajo, también hay un número mínimo de trabajadores para la conformación
de un sindicato, de igual manera que a jóvenes, se necesitan 20. Luego, ¿cómo se constituye una cooperativa? Y aquí es donde entra a trabajar el notario. Más adelante ustedes estarán jóvenes en su calidad de notario, esperamos sea pronto, pues vayan a hacer escrituras públicas, a elaborar escrituras públicas o propiamente a autorizar escrituras públicas de constitución de cooperativas, porque se constituye mediante escritura pública, normalmente ante los servicios de un notario, no de gobierno, sino de un notario particular, en el ejercicio libre de su profesión. O bien, en algunos casos, pero la ley también prevé, ¿verdad?, en acta administrativa del alcalde de la jurisdicción de su creación, donde no haya notario. Pero también estamos viendo en la realidad ahora hay notarios en muchas partes de nuestro país, en todos los departamentos de la República y en varios municipios de estos departamentos de la República. Es decir, esta profesión noble de abogado y notario se ha ido difundiendo en el interior de la República, en toda la República, y afortunadamente también tiene campo para este tipo de trabajo. De tal manera, entonces, estas actas administrativas autoriza el alcalde de la jurisdicción para la creación de las cooperativas en aquellos lugares pues, donde no hay presencia de notarios. Luego, veamos, jóvenes, existe la Federación de Cooperativas, y vamos a ver ya la ley. Existe la Confederación de Cooperativas, está en el artículo 16, la Federación, artículo 15, Confederación, y vamos a ver en qué consiste. Está el Instituto Nacional de Cooperativas, es la institución del Estado que se encarga precisamente de las cooperativas. No solamente, digamos, están bajo su jurisdicción, sino que es competencia de este instituto controlar las cooperativas. Existe a través como parte del Instituto Nacional de Cooperativas, una institución que fiscaliza los fondos que manejan las cooperativas. No es la Contraloría de Cuentas, sino que existe como una especie de inspección. Luego, el registro de cooperativas forma parte del INACOP, Instituto Nacional de Cooperativas. Ahora, voy a dejar veamos ahora, jóvenes, si me permiten, por favor, la ley. Vamos a tratar y vamos acá nuevamente, jóvenes, acá, la ley cooperativa. De manera breve, jóvenes, tenemos el decreto 8278 que regula precisamente uno de los sujetos del derecho agrario. Decíamos las cooperativas, ya como sujetos no individuales, sino que como personas jurídicas colectivas. Y muy brevemente, o así un poquito rápido, vamos a leer la parte considerativa que nos parece importante, jóvenes. El decreto 643, Ley General de Cooperativas, fue emitido hace 28 años. Y estamos hablando precisamente años de acuerdo a las necesidades de esa época, y que teniéndose a la fecha la experiencia necesaria en el desarrollo de actividades de las organizaciones cooperativas, procede una regulación que se adapte a la dinámica de su crecimiento y a su proyección en el campo social y económico, que por mandato constitucional es obligación fundamental del Estado fomentar, proteger la creación y funcionamiento de las cooperativas. Por favor, recordemos acá el derecho agrario, jóvenes. Al ubicarse el derecho agrario en la rama pública del derecho, nos da precisamente esta posibilidad de que el Estado tiene la obligación de intervenir, de controlar el movimiento precisamente en el agro. Recordemos, por eso se indica acá esa obligación fundamental del Estado, fomentar, proteger, pero a la vez vamos a ver vigilar e incluso hasta intervenir en este tipo de actividades. Segundo, considerando que es urgente dictar las normas que aseguren un movimiento ordenado y armónico del movimiento cooperativista, que fue creciendo a lo largo de estos veintitantos años que señala parte considerativa de la ley, jóvenes, y que garantice a las asociaciones, acá nuevamente, a las asociaciones, y al tercero su participación en las mismas, o sea, los miembros de esa asociación. La asociación es el titular, recordemos, de esa organización, a través de la fiscalización y vigilancia por parte del Estado.
y aquí participa precisamente, les decía jóvenes, no la Contraloría General de Cuentas, sino que una entidad del Instituto Nacional de Cooperativas, considerando que se hace necesaria la creación de un organismo especializado que centralice, oriente, acá está nuevamente, fiscalice y coordine a las asociaciones cooperativas y a que asuman la responsabilidad de autorización y registro de dichas organizaciones consideradas de utilidad social. Entonces acá tenemos la cooperativa, nos señala, se declara artículo 1, política general, perdón, disculpe, ley general de cooperativas, título 1, las cooperativas, capítulo 1, disposiciones comunes, se declara de interés nacional la promoción de las organizaciones cooperativas, en ese marco de impulsar, de apoyar el emprendimiento de las personas en el campo de manera organizada, desde el punto de vista de la profesionalidad, decíamos jóvenes, y obviamente en el manejo del capital. El Estado impulsará una política de apoyo a las cooperativas y establecerá un régimen de fiscalización y control adecuado. Las entidades estatales, incluyendo las descentralizadas cuyas actividades tengan relación con el movimiento cooperativo, coordinarán sus iniciativas en dicha política. Ya vimos la naturaleza, les indicaba ya la naturaleza, artículo 2, artículo 3, el número mínimo de asociados, acá está, toda cooperativa debe tener entidad por lo menos con 20 asociados. Los principios que persigue las cooperativas son varios, pero veamos uno, jóvenes. Uno de los principios es procurar el mejoramiento social y económico de sus miembros mediante el esfuerzo común. El otro punto importante, incluso ha sido objeto de tesis de algunos colegas y compañeros de la Facultad de Derecho Jóvenes, al indicar, más o menos cuestionar, analizar y cuestionar este segundo principio que dice de no perseguir fines de lucro, sino de servicio a sus asociados. ¿Por qué la limitación a las cooperativas se plantea la no persecución de fines de lucro? Porque si vamos a ver esencialmente, jóvenes, en el caso de las sociedades agrícolas, pues las sociedades agrícolas lo que buscan es eminentemente lucro en cuanto a precisamente, disculpen, jóvenes, en cuanto a la actividad que desarrolla en el campo, pero aquí ha habido algunos cuestionamientos. Pero fundamentalmente, recordemos que se está trabajando de manera organizada, cooperativa, en conjunto, en común, entre otros principios. Los tipos de cooperativas que ya les hablé, están en el artículo 5, acá está, son cooperativas especializadas, por favor recuerden, especializadas. Acá tenemos las que ocupan de una sola actividad, económica, social, cultura, tales como las pecuarias, artesanales, comercialización, de consumo, de ahorro, crédito, incluso de transporte, acá vivienda, de seguro de educación, y escogemos acá precisamente las agrícolas, la denominación, miembros de las cooperativas, acá están los estatutos, además de esta ley, pues tienen sus propios estatutos, que a veces difieren un poquito de una cooperativa a otra, pero en términos generales tienen que ceñirse a lo que establece la ley. Algunos agregados mínimos, pero que no salgan de lo que establece la ley, jóvenes, los estatutos, el régimen administrativo, cómo se disuelve la liquidación de una cooperativa. Les decía, el artículo 15 nos refiere a la integración de la cooperativa. Uno nos habla de las federaciones. ¿Qué es una federación de cooperativas? Las federaciones son cooperativas de segundo grado, por favor recuerden. Probablemente también preguntemos esto. Las federaciones son cooperativas de segundo grado, formadas por 2 o más cooperativas, recuerden por favor. Se unen o se juntan, si quisiéramos decir así, de manera sencilla, se juntan 2 o más cooperativas de primer grado y ya tenemos una federación. Y obviamente se dice que se dedican a actividades semejantes. Creo que es bien importante, porque no puede ser que una se dedique, por ejemplo, a la producción agrícola y la otra a la producción silvícola, probablemente no concuerden en este tipo de actividades. Luego está la confederación. Nuevamente, la confederación es una cooperativa de tercer grado. La federación es de segundo, la confederación es de tercer grado, integrada por 2 o más federaciones. Nuevamente, de una misma actividad.
Las confederaciones tendrán carácter representativo de los sectores a los cuales pertenezcan sus afiliados. Normalmente esto ocurre a nivel nacional, la confederación. Por ejemplo, tenemos la Federación de Cooperativas de Alta Verapaz, por ejemplo, jóvenes que se dedican a café, Fedecovera. Es una federación donde hay más de 2 cooperativas que se dedican a la producción del café, por ejemplo, actividades semejantes, la Fedecovera, pero también están las federaciones que abarcan más federaciones, mucho más grandes, obviamente. Entonces, el régimen aplicable, ¿no sabe? Centros de servicio, les hablaba acá ya el artículo 19, de qué manera se constituye y se inscriben las cooperativas. Entonces, acá nos dice la cooperativa podrá constituirse uno por estructura pública, ya le he señalado, o bien por acta constitutiva autorizada por el alcalde municipal de la jurisdicción respectiva. Hoy día, repito, tiene mucha intervención nuestros colegas, nuestros compañeros notarios en la constitución de cooperativas en el interior de la República. Luego, la inscripción, donde se inscriben acá, hay que compulsar el testimonio de la escritura, jóvenes, o bien la certificación del acta constitutiva que se presenta. Recuerden, importante, más o menos como sucede cuando se hace una compraventa de un inmueble y se lleva el documento para su inscripción en el registro general de la propiedad. Lo mismo sucede acá, dice, el testimonio se presentará con duplicado, solo que al registro de cooperativas, ¿verdad? Dentro del mes siguiente al acto de constitución. Por favor, aquí hay un plazo. Dentro del mes siguiente al acto de constitución. Entonces, el registrador de cooperativas va a establecer si se han llenado los requisitos, el contenido de la inscripción, efectos de la inscripción. Hecha la inscripción, se devolverá inmediatamente el razonado documento que le sirvió de base. La cooperativa adquiere su personalidad jurídica desde el momento de su inscripción en el registro de cooperativas, sin necesidad de ningún otro acto. O sea, nace a la vida jurídica plenamente. Adquiere derechos y obligaciones ya como persona jurídica colectiva, obviamente. Por favor, recuerden lo del artículo 22, la protección estatal, se refiere a incentivos, asistencia financiera. Les decía, aparece la Inspección General de Cooperativas, adscrita al Instituto Nacional de Cooperativas. Recuerden, por favor, no es la Contraloría General de Cuentas, porque están manejando recursos propios, pero como son sujetos, están sujetos a la fiscalización del Estado, jóvenes, dada la naturaleza de la ley de cooperativas, que forma parte del derecho agrario, pues aparece la Inspección General de Cooperativas, que fiscaliza precisamente los fondos que manejan para que se manejen de manera transparente. Régimen de fiscalización, algunas prohibiciones, las sanciones, y luego el Instituto Nacional de Cooperativas. Es una institución descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica propia, precisamente se le conoce como una COP, cuya denominación, como indica la ley, y tiene una duración indefinida. Es la institución del Estado encargada de velar por las cooperativas. Pero acá están sus atribuciones, la estructura administrativa del INACOP, un consejo directivo, el gerente, y luego el consejo directivo, de qué manera se integra. Creo que es importante explicar, tres miembros designados por el presidente de la República, de los cuales uno será su presidente, 2 miembros designados por las cooperativas federadas, por favor recuerde, y otras cooperativas independientes. Acá tenemos la conformación o la integración del consejo directivo, los requisitos que deben cumplirse, quórum, atribuciones, la responsabilidad, la administración. Aquí es del gerente con calidades, atribuciones del gerente, la organización del registro de cooperativas, donde se inscriben las cooperativas, donde se presenta el testimonio en duplicado precisamente de la escritura pública, o la certificación en duplicado también de la constitución de una cooperativa, registro de cooperativas, el régimen financiero, impuestos y tasas, órganos de control. Acá tenemos la auditoría, el auditor interno. Esto ya es más para el INACOP, órgano fiscalidad. Luego, esto es importante, el inspector general de cooperativas, que va a hacer la inspección precisamente de las cooperativas. ¿Cuáles son sus atribuciones? Encontramos acá en la ley. Hay un costo de fiscalización que tienen que pagar, costear precisamente
las mismas cooperativas jóvenes. Acá, organización, veo disposiciones transitorias y derogatorias. Entonces acá tenemos, por favor, nos interesa, ya les indicaba, jóvenes, la parte, acá les decía, si me permiten, por favor, vamos, acá hablamos de la, precisamente, de las cooperativas y la forma en que estas cooperativas funcionan como sujetos de derecho. Básicamente esto sería el punto, jóvenes. Acá tenemos, ya les decía, el registro de cooperativas. Pues, si hay alguna pregunta, por favor la pueden formular como sujetos de derecho, del derecho agrario especialmente, pero básicamente encontramos, les decía, jóvenes, la empresa agraria, recuerden, por favor, y en este como paraguas de las empresas agrarias aparecen las cooperativas. Posteriormente, en la próxima clase, por favor, vamos a ver la ley de empresas campesinas asociativas. El otro día les indicábamos, es el decreto ley 6784. Entonces, si pudieran obtener esta ley, pues si no, se las compartimos ahí en clase. El día de hoy les voy a compartir ese documento de la empresa agraria. Sí, por favor, Divaldo, por favor, diga. Yo considero que para el apoyo del sector agrícola sería bueno que Guatemala tuviera esa cultura de consumir el producto del campo y no los productos de los centros comerciales. De esa forma nosotros podemos apoyar a los pequeños agricultores y a los macroagricultores, ¿verdad? Sí, creo que sí, es importante, creo que es bien importante en el caso de los mercados, pero también quisiera agregarle, Gilibaldo, por favor, por ejemplo, estas cooperativas agrícolas están colocando también sus productos hoy en los supermercados, precisamente por este tipo de organización que tiene. Obviamente, estas tiendas grandes, luego le doy la palabra a José, por favor, un momentito, por favor, José. Entonces, fíjese que también está el tema de la calidad de lo que se coloca en estos centros. Obviamente, pues la idea que usted plantea es excelente, inclusive un gobierno, no recuerdo hace cuántos años, jóvenes, organizó las famosas ferias agrícolas, los mercados agrícolas. Recuerdo aquí por los bomberos municipales de la zona 12, se instalaban este tipo de mercados donde pudiera concurrir precisamente el consumidor. Excelente la idea, realmente me parece, pero también al hablar ya de empresa agrícola, también que vaya un poquito más allá, gracias a la organización, gracias a la, le decía Jones, a la economicidad, porque ya manejan algunos fondos. Tenemos conocimiento, por ejemplo, acá por San Lucas, Zacatepec, Jones, una empresa que maneja buena cantidad de, gracias precisamente a que se ha ido colocando en el mercado, ya no solamente interno, sino que también ha ido colocando sus productos fuera del país. Pero el punto es de que aquí el agricultor no es el que pone el que pone el precio es el que lo va a comprar. También es ¿Sí? cierto, sí, eso también es cierto, sí. Sí, sí. Gracias, Gilberto, muchísimas gracias. No sé, jóvenes, ¿alguna otra? ¿Usted sería tan amable de subir el material de Sí, esta clase? hoy, por favor, sí, hoy sí, en Classroom, sí, les voy a subir el tema de la empresa agraria. Bien, jóvenes, se nos fue el tiempo. Por favor, para los que se van a examinar a las 8:15, por favor, en la plataforma mundial. Y gracias, perdón, José, te preguntaba, José, dígame, por favor. José, diga. Sí, buenas noches, licenciado. No solo era para pequeño aporte, es que estoy viendo que en el caso de las cooperativas aquí en Guatemala han hecho más eficiente al agricultor, porque de hecho he visto en El Salvador y Honduras que la parte de occidente de Guatemala es el distribuidor principal de ellos en lo que es verduras y frutas, y ahí van los camiones llenos para allá. Entonces, el campesino antes vendía, pero a bajo nivel. Ya con estas cooperativas ellos han elevado sus ganancias, ¿no? Sí, Ese era el aporte que quería dar. Sí, muchísimas gracias, José. Es así, realmente. Creo que las cooperativas están jugando un papel importante y, como le digo, jóvenes, sobre todo tratar de fortalecer la independencia del trabajador del campo, fundamentalmente, y no quedarnos en esas relaciones feudales de producción que todavía es omnipresente en la sociedad guatemalteca. Sí, gracias, José, muy amable. No sé, ¿alguien más?
Si no, jóvenes, me despido acá. Entonces, Adrián González. Sí, Adrián, por favor. Buenas noches, licenciado. Mire, disculpe, yo tenía una duda, pero no es conforme al tema. Eso sí quedó claro. Fíjese que yo al inicio de la clase escuché que una compañera mencionó un porcentaje de Moodle. Este porcentaje que da Moodle sí tiene relación con la nota que nos está brindando usted en el documento. Fíjese que lo que nos, así le voy a indicar, por favor, lo que nos proporciona, voy a utilizar esta palabra coloquialmente, ¿vale? Por favor. Fíjese que cuando bajamos el resultado, el Moodle nos tira la información, nos arroja, decía jóvenes, pero nos proporciona la información. Luego, al hacer, acá proporciona varios recuadros y hacemos un análisis de ese resultado que finalmente nos proporciona Moodle, y no hay ninguna variación en cuanto a lo que el estudiante contestó. Está armónico perfectamente. Entonces, en tipos de porcentajes, pues realmente no afecta en nada, sino que entonces acá tenemos, si quieren así, ya en bruto, el resultado que nos proporciona. Pero ya nosotros podemos adentrarnos a hacer un análisis e incluso de las distintas preguntas, jóvenes. Por ejemplo, se dieron cuenta ustedes, tuvimos 3 series, una serie de selección múltiple, 1 punto cada pregunta, una serie de falso y verdadero, 1 punto, ahí teníamos 20, y luego de emparejamiento venían 10 preguntas a 1 punto y nos dan los 20 puntos. Pero no hacen ningún desglose por decir aquí medio contestó bien o contestó mal, o contestó bien o contestó bien, y es 1 punto. Sí, es que la pregunta era porque cuando yo escuché esto de la compañera, yo quería ver ese porcentaje y le pregunté a otros compañeros y pues teníamos el mismo porcentaje, pero yo tenía muchos menos puntos que ellos. Entonces, por eso era que yo le preguntaba a usted si eso sí tenía relación, porque tenemos el mismo porcentaje, pero yo no tengo los mismos puntos en su cuadro. Sí, hasta eso, digamos, ese tipo de porcentaje. Lo que sí sé decir, por ejemplo, así brevemente, ¿vale? Alguien contestó bien, 1 punto. No se desglosa en nada ese punto en términos porcentuales, sino que sí, 1 punto. Sí, 1 punto. Obviamente no contestó, no califica. A eso me refiero, José. Pero yo quisiera decirles, jóvenes, por favor, en relación a la plataforma, es una plataforma segura, porque incluso algunos compañeros decían que la plataforma está fallando. No, realmente, no podemos alterar ninguna información que nos da la plataforma. Eso sí, quiero que tengan la certeza, les decía, vamos a tener este principio, en primer lugar, pro estudiante, el principio a favor del estudiante, jóvenes, pero acá la plataforma ha funcionado perfectamente bien. ¿Y usted ahí está viendo la nota desde la plataforma, licenciado, o la está viendo del cuadro? Ahorita. No, ahorita yo tengo el cuadro acá, obtenido de la plataforma, pero también desmenucé la plataforma, jóvenes, porque nos proporciona, repito, e incluso cada pregunta cómo se contestó. Así que no, por favor, no quisiera su preocupación o su duda al respecto, jóvenes, por favor. Lo que obtuvieron como resultado es exactamente lo que hicieron en su examen. No sé, ¿alguien más finalmente quisiera decirle, porque ya son las 7? ¿Alguien más levantó la mano? Buenas noches, Nick. Solamente quería intervenir para consultarle, como usted había dicho que nos iba a apoyar con un trabajo, solo para que lo tome en cuenta, ¿verdad? Para esta unidad. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, jóvenes, les quedo muy agradecido. Entonces les voy a compartir este documento y nos estamos viendo en la próxima clase, jóvenes. Muchas gracias, siempre el sujeto del derecho agrario. Les deseo gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.